Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión dentro de su formación en English That's Work, nivel 1 del SENA. Les saluda su instructora Luz Angélica. Sean todos bienvenidos nuevamente. En esta ocasión nos reunimos para continuar revisando primero el contenido de estudio de acuerdo al avance en su formación. Corresponde hoy el componente formativo número 2 y adicional vamos a revisar la actividad que corresponde a esta semana, que de acuerdo al cronograma es la actividad de presentación rutina diaria. Entonces ya vamos a revisar el cronograma y adicional la guía de aprendizaje en donde encontramos las indicaciones acerca de esta actividad. No quiere decir que no puedan realizar las demás actividades. Las actividades que ya pasaron, como el test y el foro, aún están disponibles, así como la actividad del video que también ya se encuentra disponible. Entonces vamos primero al botón de cronograma. Recuerden la recomendación, chicos, siempre revisar los anuncios aquí en la parte inicial y también revisar entonces el cronograma para saber qué actividad estamos desarrollando de acuerdo a la semana en la que nos encontramos. Entonces tenemos aquí que del 29 al 5 de mayo vamos a estar realizando la actividad de presentación rutina diaria. Esta presentación que debe ser en PowerPoint, en Canva, en Prezi, cualquier tipo de aplicación o de programa que ustedes deseen para realizar esta presentación es válido. La idea es que me lo envíen en ese mismo formato o bien sea el enlace para revisar la presentación o el documento en PDF como solicita la guía. Entonces no hay problema por el formato de esta presentación. La idea es que contenga imágenes, frases, textos de sus rutinas diarias en inglés. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Recuerden, fecha final para todas las actividades, 14 de mayo. Hasta este día estaremos recepcionando las actividades y también desarrollando las actividades que son directamente en la plataforma, como lo son el foro y la evaluación. Entonces vamos a regresar a navegar nuevamente en la página inicial del curso. Recuerden aquí, como les decía, los anuncios, aquí van a aparecer las grabaciones, el avance de las actividades y vamos a dirigirnos entonces aquí a un recordatorio breve en actividades iniciales. Recuerden, chicos, el envío del documento de identidad. Entonces, solo son obligatorias y calificables las actividades que ustedes encuentran aquí en actividad de aprendizaje guía, actividad de aprendizaje 1, el test, el foro, la presentación y el video, y adicional obligatorio aquí en el espacio actividades iniciales, donde dice envío documento de identidad. Entonces, ni los datos personales, ni el foro social, ni el sondeo inicial son obligatorios ni calificables. Sin embargo, pues corresponde que ustedes los realicen. Aquí donde dice envío documento de identidad, entonces corresponde enviar el documento de identidad de ustedes, la copia por ambas caras, dado que lo solicita el centro para poder expedir su certificado. Entonces van a ingresar aquí a este enlace y van a adjuntar esa copia de su documento de identidad en formato PDF por ambas caras, al igual que se envían las demás actividades enviables, del mismo modo, adjuntan el archivo de su computador y dan clic en enviar. Listo. Entonces vamos a ir aquí a actividad de aprendizaje guía y vamos a abrir entonces la guía. Recuerden que aquí encontramos entonces la orientación de las actividades a realizar y una vez ya las tengamos desarrolladas o las vayamos a presentar en el caso del test y el foro, pues simplemente damos clic aquí y aquí según corresponda y ya sí vamos a enviar las actividades que son archivos enviables, la presentación y el video. En la presentación, como les acabo de decir, el archivo y en el video el enlace
a ese video de presentación en el que ustedes van a presentar a otra persona, van a hablar acerca de otra persona, bien sea un familiar, un amigo, todo en inglés, van a expresar tal vez si quieren contarme su rutina diaria, sus gustos, sus hobbies, su perfil, qué estudia, en qué trabajan. Bueno, también aquí les daba la opción de que fuese un personaje famoso, un personaje que ustedes admiren, no hay problema. La idea es que realicen el ejercicio. Entonces, una vez ya tengan la presentación de la que estamos hablando el día de hoy, entonces van a dar clic aquí en actividad de aprendizaje, presentación, rutina diaria y van a adjuntar ese archivo. Ya he recibido varios envíos, entonces corresponde que ustedes revisen allí si fue aprobada o qué comentario les he dejado acerca de esta actividad. Bueno, entonces vamos a revisar aquí en la guía. Recuerden que aquí encuentran todas las actividades del curso, la evaluación, el foro que desarrollamos la semana pasada, el video que está al final y la actividad de esta semana, la cual es evidencia, presentación, rutina diaria. Pues aquí van ustedes a expresar todas esas acciones y actividades que se realizan todos los días, como levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse, ir al trabajo. Para ello van a crear entonces una presentación en donde integren ese vocabulario, esas frases en presente simple acerca de las actividades que ustedes realizan a diario. Aquí encontramos algunos verbos como ejemplo. Recuerden que ustedes pueden integrar todos los demás verbos o acciones que deseen, también las actividades que realicen tal vez en vacaciones, los fines de semana. También pueden agregar allí esta información en su presentación. Entonces encontramos los principales verbos, los cuales son wake up, despertarse, get up, levantarse, take a shower, tomar una ducha o ducharse. Aquí también pueden utilizar take a bath. También se usa como tomar un baño, pero pues más como para referirnos a la inmersión en una tina. Entonces cualquiera de las dos es válida. Have breakfast. Siempre recuerden cuando vamos a desayunar, almorzar o comer, lo debemos expresar con el have. Bien sea el desayuno, breakfast, el almuerzo, lunch o la cena, dinner. Entonces, I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Siempre va a ir con la palabra have. Brush one's teeth, o sea, lavarse los dientes. Aquí si están hablando de ustedes, entonces brush my teeth, mis dientes. Aquí deben poner a quién pertenecen los dientes. Si están hablando en el video, por ejemplo, de otra persona, entonces aquí iría el posesivo de esa persona. Por ejemplo, si es un hombre, entonces él cepilla sus dientes. Brush his teeth, los dientes de él, los de ella, hair, los de esto, its, según corresponda a la persona o el sujeto que ustedes estén describiendo. Make the bed, tender la cama. Go to work, ir a trabajar. Comb one's hair, peinarse el pelo. Brush one's hair, cepillarse el pelo. Get dressed, vestirse. Shave, afeitarse. Take the bus, coger el bus. Sweep, barrer. Y garden, cultivar o cuidar las plantas. Entonces recuerden que estos son solo ejemplos, son los verbos principales, pero ustedes pueden agregar muchísimos más a su presentación. También dentro del contenido del material de estudio hay muchos más ejemplos de verbos. Ya vamos a revisar en el contenido temático y encontramos entonces los aspectos a tener en cuenta para esta evidencia. Deben contar con una diapositiva de portada. Aquí encontramos dónde la pueden realizar, en PowerPoint, en emails, Genially, Prezi, entre otras que ustedes deseen. También aquí les doy la opción de Canva, que también tiene formatos digitales muy bonitos para presentaciones. Me pueden enviar el enlace también. O si desean realizarlo en PowerPoint, entonces adjuntan el archivo con la presentación en PowerPoint.
Luego de que realicen esta diapositiva portada, debemos encontrar las diapositivas con todas las actividades que realizan. Entonces, como les decía, la idea es que acompañen allí estas frases con imágenes, elementos gráficos que les permitan a ustedes entonces hacer uso de ese vocabulario aprendido y enriquecerlo, como les decía, agregando las particularidades de su rutina, ¿cierto? Porque no todos van a tener la misma rutina. Y por último, las diapositivas, igual con las actividades adicionales que ustedes realicen de manera aleatoria, como por ejemplo los fines de semana, en el trabajo, en su área personal. Entonces, eso sería todo para esta actividad. Una vez terminen su presentación, me la pueden enviar en ese formato de PowerPoint o la pueden exportar a PDF. Si ustedes tal vez desconocen cómo realizar esta acción, pues yo recibo la actividad en PowerPoint, no hay ningún problema. Listo, chicos. Entonces, espero el producto a entregar, su archivo, mínimo 10 diapositivas, el formato, pues como les acabo de decir, PDF o PowerPoint o el enlace a esa página donde ustedes crearon la presentación. Si me envían enlaces, recuerden siempre que yo pueda revisar esa presentación, que no tenga ningún tipo de restricción. Y para enviarla, entonces se van a dirigir al espacio que les indiqué anteriormente, aquí en el espacio actividad de aprendizaje guía, actividad de aprendizaje, presentación, rutina diaria. Listo, chicos. Entonces, eso respecto a la actividad. Hasta ahí, los participantes en sala tienen alguna pregunta. Encuentro a Gabriela León. Ustedes pueden levantar la manito, pueden activar su micrófono, me pueden escribir al chat. Yo quedo muy atenta. Y si no hay ninguna inquietud, pues me pueden dar pulgar arriba, carita feliz, si todo está bien, si todo está correcto. Bueno, entonces vamos a avanzar aquí al componente formativo. Ya revisamos en las sesiones anteriores el primer componente. Vamos a ir con el segundo componente, es decir, los contenidos temáticos donde ustedes encuentran los diferentes temas en inglés, la manera de estructurar sus actividades, el vocabulario. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice Let's introduce ourselves. Vamos a presentarnos o presentémonos y vamos a dar clic aquí donde dice acceder al recurso educativo. Ya va a cerrar la guía. Recuerden que ustedes también la pueden descargar para tenerla allí la manito en su computador o en sus celulares. A veces también trabajan desde el celular, entonces la pueden descargar allí. Vamos a ir entonces al espacio de introducción al presente simple. Entonces, encontramos que utilizamos el presente simple cuando vamos a expresar una condición, es decir, acciones o estados permanentes. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Colombia tiene una enorme industria hotelera. Al hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad, es decir, que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Recuerden que en el ejercicio, cuando ustedes estén revisando el material, pueden dar clic aquí en la bocinita y van a escuchar también la pronunciación. Cuando se hace referencia a rutinas, hábitos o cosas que se realizan con cierta frecuencia, recuerden que estamos trabajando esta semana la actividad de las rutinas diarias. Entonces encontramos aquí un ejemplo de cómo expresarlo. Anna wakes up every day at 6 a.m. Ana se despierta todos los días a las 6 a.m. Al dar instrucciones, indicaciones o señales. Ejemplo, you turn left and then go down Oak Street. Gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak.
cuando enunciamos hechos, compromisos, citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado. Por ejemplo, next week is the championship. La próxima semana es el campeonato. Yo refresco la página un momento. No me deja seguir avanzando. Ah, bueno, parece que ya no hay más ejemplos, entonces vamos a continuar ya entonces con la estructura de esas oraciones en presente simple, pero antes vamos a recordar entonces algunos otros verbos que pueden funcionar entonces en esta rutina diaria que vamos a realizar o en la presentación de la persona de la que vamos a hablar en el video. Entonces encontramos to be, el verbo ser o estar, to do, hacer, to have, tener, to eat, comer, to read, leer, to call, llamar, play, jugar o tocar un instrumento musical. Recuerden que para referirnos a instrumentos utilizamos play, to study, estudiar, No. ¿No? ¿No? drink, tomar, to buy, ¿Ustedes están mirando aquí en comprar, ese momento? to Sí. work, caminar, to watch, mirar, to listen to, escuchar, to write, escribir, to sing, cantar, to sleep, dormir, to fly, volar, to wash, lavar, to work, trabajar, to travel, viajar, to drive, manejar, to go, ir, to live, vivir, to pay, pagar, entre otros verbos que ustedes quieran agregar a esta presentación. Bueno, por aquí estaban activando el micrófono. Tenemos un nuevo participante, Maritza. Bueno, veo que tiene el micrófono activo. Adelante, Maritza, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, recuerden que ustedes pueden participar en el chat, pueden levantar la manito si quieren hablarme y activar su micrófono. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí. Bueno, nos dan un tip acerca del tú, que es lo que da el infinitivo al verbo, ¿cierto? Terminado en ar, er, ir. Cuando encontramos el verbo con tú, como los acabamos de ver, to live, to pay, es lo que le da el infinitivo al verbo. Ar, er, ir, su terminación. Y vamos a revisar entonces la estructura del presente simple. Aquí recordamos entonces que cuando hablamos de terceras personas, he, she o it, él, ella o esto, vamos a tener en cuenta que el verbo principal va a cambiar. Entonces, según sea la terminación del verbo, según sea su estructura, vamos a agregar s, es o ies según corresponda. Estas ya son reglas gramaticales para esos verbos. Recuerden, solamente para las terceras personas. Entonces lo vamos a tener en cuenta cuando realicemos el video de otra persona, presentando a otra persona, posiblemente vamos a tener que cambiar los verbos. Si estamos refiriéndonos a nosotros, ¿cierto? En la actividad de presentación rutina diaria que vamos a hablar de las actividades que nosotros realizamos, vamos a dejar los verbos normales porque estamos en primera persona. Yo, ¿cierto? Vamos a utilizar el I. Entonces ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo cambia este verbo.
Bueno, entonces encontramos la estructura del presente simple, simplemente sujeto, verbo y ya vendría la parte del complemento. Entonces veamos en estos ejemplos. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. Vean que aquí ya estamos agregando S al verbo. En este caso, en el verbo work, utilizamos simplemente la S al final. Recuerden que se agrega S, se puede agregar ES o IS según sea el verbo. Entonces, en este caso, solo agregamos S. She works, ella trabaja. It works, esto trabaja. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. Y they work, ellos trabajan. Con el verbo go, ir. I go, yo voy. You go, tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, esto va. We go, nosotros vamos. You go, ustedes van. Y por último, they go, ellos van. Entonces, nuevamente aquí en las terceras personas, he, she, it, él, ella y esto, encontramos que agregamos ese al verbo. Entonces, tenemos un siguiente ejemplo de esas reglas gramaticales. Aquí solo agregamos ese. Aquí de acuerdo al verbo, como es go, vamos a agregar ese. Y continuamos aquí explorando el siguiente verbo, study. I study, yo estudio. You study, tú estudias. He studies, él estudia. She studies, ella estudia. It studies, esto estudia. We study, nosotros estudiamos. You study, ustedes estudian. Y they study, ellos estudian. Entonces aquí vemos también cómo cambia el verbo para he, she, it. Eliminamos la y o la y y agregamos ies. Pues en los tres casos eliminamos la y agregamos ies. Entonces encontramos que de acuerdo a cómo finalice el verbo, vamos a cambiar entonces la estructura. Entonces aquí por favor ustedes recuerden siempre la recomendación, revisar estos videos. Aquí no los reproduzco porque ustedes no van a escuchar su sonido, dado que estoy con el micrófono interno de mi computador. Entonces, por favor, revisen estos videos que encuentran allí en el contenido temático. Al igual que las actividades interactivas, siempre doy esta recomendación. Una vez ustedes las realicen, recuerden que las actividades interactivas o didácticas que encuentran aquí en el contenido no son calificables, sin embargo, son fundamentales, chicos, para que ustedes afiancen el conocimiento de cada contenido. Aquí tenemos otros verbos, también conjugados con todos los sujetos. Tenemos el verbo tener, I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, esto tiene, we have, nosotros tenemos, you have, ustedes tienen y they have, ellos tienen. Entonces encontramos que cambia totalmente para las terceras personas. En vez de have, va a ser has. Recuerden, esto siempre en presente simple. Estamos hablando del presente simple. Con do, I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, esto hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. Y they do, ellos hacen. Entonces aquí nuevamente la aclaración del verbo do. También vamos a agregar es al final, similar al verbo go. Cuando termina en vocal agregamos es. Cuando termina en y o y, eliminamos esa y y agregamos ies. Y en algunos casos simplemente vamos a agregar una s al final, como el caso de trabajar.
Entonces aquí ya encontramos la estructura. Como les decía anteriormente, vamos a encontrar que es sujeto, el verbo. Si es para primeras personas, entonces el verbo normalito, solito. Si es terceras personas, recuerden que agregamos s y es o es según corresponda. Entonces, en el ejemplo, I live in Colombia, yo vivo en Colombia, o he lives in Colombia, él vive en Colombia, y encontramos algunos ejemplos más. Entonces, en esta estructura, en presente simple, en afirmativo. Por aquí tengo una pregunta en el chat. Dice la tabla 1, siguen siendo verbos. Vamos a ver cuál tabla. ¿Será esta primera que revisamos? Sí, sí, señora. O sea, siguen Siguen, siendo los mismos verbos. ¿cómo así si siguen siendo los mismos verbos? O sea, eh, verbo. Es que en la de abajo salían los verbos, o sea, el auxiliar y el acompañante, ¿sí? Entonces está have, que es trabajar. Entonces en la arriba sería casi lo mismo, pero ahí se le agrega a ese o a, o fue lo que visualicé. Bueno, en todos los verbos, si es en tercera persona, vamos a agregar bien sea es, is o simplemente s. En todos, para todos. Todos los verbos van a cambiar para las terceras personas. Entonces, en todos los ejemplos que acabamos de ver, cambian en esas terceras personas. Si es esa la pregunta, Sí, 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 ya. Gracias. dale, tranquila. Si en todas las tablas encontramos que los verbos cambian para las terceras personas, recuerden en presente simple. ¿Cierto? Lo que estamos realizando, algunas cosas que se realicen de manera rutinaria, actividades permanentes también, condiciones permanentes. Y aquí entonces, como les decía, la recomendación de revisar el video para ahondar un poquito más cuando utilizamos s, is o es en los verbos. Y ya aquí pues teníamos otros ejemplos de verbos que también cambian. Y estábamos revisando entonces nuevamente la estructura en afirmativo, como todos los ejemplos que hemos visto que están en afirmativo. Para hacerlo en negativo, vamos a usar el auxiliar do o das para las terceras personas según corresponda y vamos a agregar la partícula not. Esto nos va a dar la negación en la oración, ¿cierto? Entonces, si es primeras personas o plurales, vamos a utilizar simplemente el do más el not y cuando son las terceras personas, vamos a utilizar el das igualmente con el not. Recuerden que esto también ustedes lo pueden encontrar a manera de contracción, don't y doesn't, o también lo pueden encontrar así, seguido del verbo, seguido del complemento. Entonces vamos a ver este ejemplo en negación. I do not live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Entonces vamos, estructura en afirmativo, estructura en negativo. Aquí, como les decía, las contracciones nos hacen la aclaración. Do not lo podemos expresar como don't y does not lo podemos expresar como doesn't. Y por último, en interrogativa, la estructura va a cambiar ese verbo auxiliar. El verbo auxiliar va a ir al inicio de la estructura de la oración, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento y el signo de pregunta al final. Ven que en inglés solamente utilizamos el signo de pregunta al final, no es necesario abrir la pregunta como hacemos en español. Entonces, en este ejemplo encontramos, Do I live in Colombia? ¿Vivo yo en Colombia? Does he live in Colombia? ¿Él vive en Colombia? Y continuamos entonces ya con las preguntas de sí o no.
Por ejemplo, do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Vemos aquí la estructura, el ejemplo de la pregunta, el do, el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Tú compras comida rápida? En las respuestas podemos decir yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. O de la manera corta, simplemente podemos decir yes, I do. Sí, yo lo hago. Siguiente ejemplo. Does he drive a sports car? Él maneja un carro deportivo. Nuevamente aquí entonces la estructura. El verbo auxiliar, que en este caso es do, pero para tercera persona pues queda does. Does he drive a sports car? Sujeto, verbo y complemento. Y en las respuestas tenemos, no, he doesn't drive a sports car. No, él no conduce un carro deportivo. Y en la respuesta corta, no, he doesn't. No, él no lo hace. Entonces encontramos aquí respuestas tanto en afirmativo como en negativo, utilizando el auxiliar do. Tenemos aquí otros ejemplos. Do I read too slowly? Yo leo muy lento. No, you don't. No, tú no lo haces. Does she have a guitar? Ella tiene una guitarra. Yes, she does. Sí. Do Diana and you wash the dishes? ¿Tú y Diana lavan los platos? Yes, we do. Sí. Y ya entonces corresponde agregar una nueva temática a esas preguntas que estamos revisando con las palabras del WH. Estas palabras de WH nos van a servir para indagar acerca de información puntual, de información acerca de qué, dónde, cómo, cuándo, por qué están sucediendo las cosas. Entonces encontramos como ejemplo con what do you do on weekends, qué haces los fines de semana, what do you eat for breakfast, qué desayunas, what do you like, qué te gusta. Entonces encontramos nuevamente la estructura de la pregunta WH, va a ir al inicio de la oración y aquí ya corresponde con lo que acabamos de ver, que sería el verbo auxiliar do, el sujeto y ya el complemento de la oración. Con where encontramos como ejemplo, where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Where do you go on vacation? ¿Dónde vas de vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? Con when, que significa cuándo, encontramos when do you eat? ¿Cuándo comes? When do you travel? ¿Cuándo viajas? When does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Aquí como el verbo do ya lleva el es, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a una tercera persona que es ella, tu hermana. Fíjense que ya no va s o es en el verbo work. El verbo se deja solito porque ya el do, que es el auxiliar, está llevando esa terminación que corresponde a la tercera persona. Y generalmente para preguntar acerca de la hora también utilizamos el what time is it, qué hora es. Hacen aquí la aclaración porque estamos hablando del cuándo, pero cuando vamos a preguntar por la hora, preguntamos de esta manera, what time is it? ¿Qué hora es? La siguiente palabra, who, quién. Ejemplos, who do you know? ¿A quién conoces? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Who lives here? ¿Quién vive aquí? La siguiente, why, ¿por qué? Ejemplo, why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? Why is the sky so gray? ¿Por qué el cielo está tan gris? Why not? ¿Por qué no? La siguiente, que aunque no inicia con WH, también pertenece a este grupo de las palabras de información para solicitar información.
Ejemplo, how do you learn? ¿Cómo aprendes? How does it work? ¿Cómo funciona eso? How do you clean your house? ¿Cómo limpias tu casa? Aquí encontramos algunos tips al final de cada uno, en donde nos dicen que cuando se usa con complementos, el how puede cambiar totalmente su significado. Entonces podemos encontrarlo en oraciones como how are you, ¿cómo estás? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Piense que ya no está haciendo la traducción como tal como, sino aquí how old are you traduce cuántos años tienes. How much, cuando va acompañado del much, significa cuánto. How much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Y esas serían todas las palabras entonces para pedir información. Entonces encontramos la estructura como acabamos de ver en los ejemplos, la pregunta del WH word, seguido del auxiliar, según sea do o das, seguido del sujeto, seguido del verbo y finalmente el complemento. Entonces encontramos aquí otros ejemplos. What do you buy in the mall? ¿Qué compraste en el centro comercial? Where does she go on weekends? ¿A dónde va ella los fines de semana? Y otros ejemplos más. En este caso ya continúa la actividad didáctica. Entonces tengo aquí 3 participantes en sala. Quisiera por favor que ustedes realizaran esta actividad si tienen oportunidad allí desde su equipo o desde su celular. También si están conectados del celular, dan clic aquí en realizar y la idea es que a medida que vayamos avanzando, pues ustedes realicen estas actividades y me envíen los pantallazos de la actividad. Aquí vamos a escribir entonces la forma correcta en la que se conjuga el verbo que se encuentra en paréntesis. Dan clic aquí en realizar y la idea entonces es empezar a practicar este tema del presente simple. Aquí Profe, encontramos, sí, adelante. una pregunta, ¿realizamos eso y le mandamos el pantallazo, o sea, la evidencia de que realizamos la actividad donde por la plataforma? Sí, puede ser aquí en el chat o puede ser a mi correo electrónico. Ok, listo. Listo. Aquí entonces encontramos también un listado nuevamente de ejemplos, esta vez con el verbo eat, comer, en afirmativo, en negativo e interrogativo. Entonces, en afirmativo, recuerden sujeto, verbo y complemento. Ejemplo, I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. En negativo, recuerden agregando la partícula not al auxiliar do. I do not eat rice every day. Yo no como arroz todos los días. Y para preguntar, entonces recuerden que el verbo do, que nos sirve como auxiliar, va a ir al inicio de la oración, seguido del sujeto, del verbo y del complemento. Do I eat rice every day? ¿Como yo arroz todos los días? Listo, chicos. Entonces les doy un espaciecito para que realicen la actividad. Me van contando y voy a dar clic aquí en continuar. Aquí hacemos la aclaración entonces de los sujetos que acabamos de ver ya. La idea es que afiancemos estos conocimientos acerca de los sujetos que van a ser, como ustedes se dieron cuenta, la base de todas las oraciones. I, yo, you, usted o tú. Recuerden que en inglés no se distingue el tutear o el hablar de usted. Va a ser lo mismo. You puede significar tú como usted también. He, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. También aquí encontramos que you va a ser singular y también plural. Va a depender entonces del contexto de la oración, el descifrar si están hablando de una persona en singular o de ustedes en plural.
Aquí encontramos nuevamente más ejemplos. Se hace la aclaración, chicos, importante, siempre el I va a ir en mayúscula. Yo, así vaya en medio de una oración, siempre va a ir en mayúscula. Recuerden que en esta presentación de rutina diaria vamos a hablar mucho acerca de las actividades que yo realizo. Yo me levanto, yo hago, yo me baño, I have breakfast, I get up, I take a shower. Entonces siempre ese I en mayúscula. Y aquí ya empezamos a encontrar entonces cuando las actividades recaen sobre otra persona. Entonces hablamos de los pronombres objeto y los pronombres sujeto. Entonces en el caso de I va a ser me, a mí, sobre mí, acerca de mí. You queda igual a usted. Para he es him, a él. She, her, a ella. It no cambia a esto. Para we es us, nosotros o a nosotros. You nuevamente queda igual a ustedes. Y they, que es them, a ellos. Vamos a ver en los ejemplos, entonces a qué nos estamos refiriendo. Ana calls Javier. Ana llama a Javier. Entonces, she calls him. Ella lo llama a él. Utilizamos him para referirnos acerca de a quién se está refiriendo la oración o sobre quién cae la actividad. Entonces, she calls him, ella lo llama a él. Para he corresponde him. Siguiente ejemplo. Victor and I work with Lucía and Laura. Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. We work with them. Nosotros trabajamos con ellas. Them, con ellas. Para they es them. Héctor is looking at Sandra and me. Héctor nos está mirando a Sandra y a mí. Él está mirándonos. He is looking at us. Nos está mirando a nosotros. Para nosotros es us. Y aquí nuevamente otra actividad didáctica. Si de pronto no alcanzan ahorita mientras estamos en la sesión, yo quedo atenta a sus envíos, Maritza y Aniel Gabriela, para realizar estas dos actividades didácticas. Y ya vamos con el último apartado de la información personal. Esta la vamos a dejar para la sesión del miércoles. Y ya quisiera dejar entonces estos minutos que restan para sus inquietudes, para sus dudas, si tienen claras las actividades dentro del curso, si de pronto tienen alguna inquietud, aprovechamos en tiempo real de una vez para solucionarlas. Entonces queda abierto el micrófono, el chat, o si todo está claro, entonces me indican y ya nos encontraríamos entonces el miércoles para terminar esta temática y adicional compartirles algunos ejemplos acerca de estas actividades que ustedes deben realizar y realizar unas actividades didácticas adicionales en el caso de tener participantes. Entonces, adelante, chicas, Gabriela y Maritza. Profe, una pregunta. ¿Las sesiones son 10 por medio a las 9 de la mañana? Sí, señorita, aquí en el Ah, curso, de acuerdo al cronograma, ustedes se encuentran semana a semana, lunes y miércoles a las 9. Si de pronto el horario cambia, yo les estaré enviando entonces un anuncio o un correo con la fecha diferente, pero de momento todos los lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Y recuerden que encuentran esta información tanto en el cronograma como en los anuncios del curso. Allí yo los estoy invitando 2 días antes de que sea la sesión, encuentran el anuncio con la información de la sesión. Bueno, Gabriela, ¿alguna otra inquietud o Maritza? Listo, chicas, entonces les doy el espacio para que realicen estas actividades didácticas. Bueno, la de este último apartado sí la dejamos para la siguiente sesión.
Y ya entonces doy por finalizada la sesión. Quedo muy atenta a sus inquietudes. De pronto cuando estén desarrollando las actividades, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo quedo muy pendiente, chicas, y espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Feliz día, feliz semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas.